normas tributarias, no en el Código Tributario, porque el Código Tributario es procesal y procedimental, no integra tributos, jóvenes, no integra tributos. Tomen nota para que se pongan a estudiar en INGA. Por favor, ¿ya tomaron nota? ¿Sí saben qué significa la palabra integrar tributo? Jovencitos, ustedes que vienen de la universidad, la mayoría creo que está en el área de notificaciones, ¿verdad? O son auditores. Conteste, no sean gandallas. Sí, miren. Total, todos pasamos por ahí alguna vez. Aunque sea saludar a los amigos. Bueno, si estamos en esa posición de determinar si integra o no integra el tributo, el Código Tributario no integra tributos. Por lo tanto, no puede decir que un acto es o no grabado, porque eso ya lo determina la norma, para que pueda integrar tributo. Si es o no deducible, porque eso determina la base, me incrementa mi base. Código Tributario no integra tributos, técnicamente está mal estructurado. En México nos pasa exactamente lo mismo en sus artículos 69. Aquí lo tienen también en este artículo, artículo octavo. Lo tienen también en el artículo 44, del cual hablará más adelante el doctor Álvaro. No habrá forma de que grave ese tributo. ¿Y qué va a pasar entonces con el Estado? Va a dejar de recaudar y vamos a tener una problemática, todo por una falta de técnica. Y eso es lo que nos hace la interpretación. Es decir, esa interpretación extensiva de la norma no es aplicable. Las normas tributarias traen su mecanismo de interpretación. La técnica del neoconstitucionalismo dice que las normas no deben establecer su técnica de interpretación, pero imagínense entonces si no traen técnica de interpretación. Eso implicaría que el juzgador pudiese interpretar como se le dé la regalada gana. Entonces, en materia penal, meterían a la cárcel a cualquiera. En materia de impuestos, cobrarían por cualquier cosa, hasta por respirar. Y si no, en México ya tuvimos experiencias graves de eso. Ustedes debieron haber leído algo de historia universal y supieron que en México se cobró impuestos por la cantidad de perros que tenías, por la cantidad de ventanas y puertas que se tenían en la época de Santa Ana. Da risa, ¿verdad? Pero la idea se las dio. ¿Sí recuerdas quién les dio la idea? ¿Cómo se llamaba el ilustre secretario? ¿Cómo? Lombardini. Dio la idea porque le dijo: no podemos cobrarles impuestos por respirar. Y entonces Santa Ana responde: tienes razón, Lombardini, eres un genio. Solamente debemos cambiar la idea. Podemos cobrar impuestos por cada ventana que tengan y por cada puerta. Y también por cada perrito que tengan ahí en su hogar. De esa manera podemos evitar esa infestación de perros que hay en la ciudad. Eso nos da precisamente la problemática de poder interpretar sin que la norma establezca su técnica de interpretación. No estoy en contra del neoconstitucionalismo, sino de sus excesos en su aplicación, nada más. Entonces, la hermenéutica nos permite precisamente llegar a una conclusión de interpretación más clara, es acercarnos lo más posible a una verdad, a una realidad común que vivimos todos. Lo van a vivir todos ustedes jóvenes, y es clarísimo con la tecnología y la robótica. Si en el trabajo un trabajador se accidenta y se corta una mano,
la seguridad social le va a pagar el brazo, ¿verdad? Hay una indemnización y posiblemente con la tecnología que hay, él va a tener un brazo biónico y lo va a poder mover. ¿Y qué tal si vuelve a recuperar su trabajo ese joven, esa persona? Qué padre, ¿verdad? Pero ¿qué dice la ley respecto a de que si el trabajador es demasiado tonto, digámoslo así, y se vuelve a mochar la misma mano, el mismo brazo? ¿Qué dice la ley al respecto? Díganme. Nada. No dice nada. Entonces nos falta legislación de sexta generación que ya estamos viviendo. ¿Qué dice al respecto? No dice nada. Y eso ya lo venía comentando Heidegger en su momento en la ontología de la interpretación, en el ser, la actualidad, el ser ahí. Es decir, el derecho es ahí, es en el momento preciso. Ustedes lo están viviendo, jóvenes. No dejen la hermenéutica y la filosofía de lado. Es parte esencial de su vida. Muchísimas gracias. Fuertes aplausos para ¿Preguntas, doctor? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Ay, ahora sí alzaron varios la mano. A ver, uno por uno no se me amontonen, que lo mismo me pasa en casa. Buenos días. Sobre todo los días de quincena. A ver. Buenos días. Sí, buenos días. Felicito por la ilustre conferencia. Acá en el Perú, el gran problema que tiene es la informalidad. Terrible. Otra cosa que también que tiene en nuestro país es la misma SUNAT. Por ejemplo, dos ejemplos. Hace 20 años hubo el caso Lelo Valareso, ¿no? Un presidente, una persona que fue presidente de un gremio empresarial en el Perú. Hace 20 años, o más de 20 años, la SUNAT lo notificó, le hicieron una auditoría tributaria y hubo defraudación tributaria. Hace 2 años ese proceso acabó, duró 20 años. Recién este año el tema de la investigación tributaria telefónica del Perú, recién este año la Corte Suprema se pronunció, y esto fue un caso del año 2002, o sea, 17 años después vemos los resultados. Sí. Entonces ahí también hay un problema con la justicia, con el Poder Judicial, el sistema judicial. Eso sumado al tema de la informalidad. El congresista empezó su tema con el tema del Big Data. Yo quisiera que ese Big Data, por ejemplo, hubiera en Gamarra. O sea, todos sabemos, todos los que somos contadores sabemos que en Gamarra hay grandes problemas de evasión. Puno, por ejemplo. En Puno es una mezcla de evasión tributaria con contrabando. Y si uno revisa los estados financieros de SUNAT, de la misma SUNAT, nos vamos a encontrar que la SUNAT tiene millones por cobrar. Yo hasta hace 2 años me acuerdo, nunca me voy a olvidar, que había una persona natural que debía al Estado 300 millones. Una persona natural. Y eso no puede pasar. Sí, claro. Hay una cuestión interesante en este punto que debemos comentar, y usted mismo lo dijo, caballero. La informalidad no es producto de la naturaleza ni nace por sí sola. Lamentablemente la informalidad es producto de un problema social y que te tendrá que ir resolviendo precisamente con la práctica de la norma. Es difícil y lleva su tiempo, sí, pero también se resuelve. Hay una cuestión también de fondo. ¿Cómo es que hay informalidad? La informalidad paga impuestos, aunque pareciera que no. Alguna informalidad, la que compra y revende, paga impuestos indirectos, ¿sí? Compra y revende, entonces paga impuestos indirectos, pero no paga el impuesto a las ganancias, ni impuestos indirectos sobre sus nuevas ventas. Entonces el fisco de alguna manera sí pierde una cantidad, pero no la totalidad. Hay un mercado verdaderamente informal, que es el que afecta verdaderamente a la economía de un país, que es el contrabando. Y ese mercado informal no es producto o no es problema de la informalidad,
ese ya es problema de la corrupción, porque no crean que los trailers entran por mar solos, o sea, son de un tamaño que se pueden ver, la aduana los puede ver. Yo no quiero decir que ellos sean los corruptos, ¿verdad? Pero en México sí lo son. Entonces el problema de la informalidad de ese tipo es la corrupción, que tiene que irse corrigiendo con la normatividad, con el tiempo. No es cuestión de un día, es un problema de años y de legislación y obviamente de castigos, es decir, de penas severas a funcionarios, y de programas alentadores o que promuevan precisamente beneficios a los contribuyentes que no pagan impuestos, con la finalidad de que empiecen a incluirse al padrón y que una vez adentro pues ya empezarán a contribuir. La problemática que se da es que si de buenas a primeras les quiere cobrar el Estado, están mejor donde están. Entonces difícilmente un vendedor ambulante va a decir aquí estoy y debo tal cantidad. Ahora el ejercicio del poder legislativo y del poder judicial y sobre todo del ejecutivo es encontrar los mecanismos idóneos para dar esos estímulos fiscales con la finalidad de que esos contribuyentes paguen una contribución. En primer lugar, felicitaciones por la ponencia y bueno, mi pregunta va dirigida en el tema de la interpretación. Sucede que en nuestro país, en el artículo 16 del título preliminar del Código Tributario, existe lo que es la norma antielusiva. Bueno, para no entrar a un tema de fondo, solamente en lo que es la interpretación y lo que implicaría su aplicación propiamente, resulta que esta norma se sale a raíz de la ley en el 2012. De ahí sale un reglamento la cual la suspende y resulta que en el 2018 precisan, ¿no?, que esta se iba a aplicar, pero desde el 2012. Entonces, como le precisé en un momento, no ingresando en el tema de fondo, sino solamente en el tema de la aplicación propiamente de esta norma, ¿no?, o también llamada norma antielusiva, cláusula general. Sí. Entonces, ¿realmente es correcto que esta norma se aplique del 2012, viendo la perspectiva también tal vez de la filosofía y la hermenéutica? ¿O estamos totalmente incorrectos y al ser incorrectos estaríamos actuando de manera arbitraria, de manera ilegal, lo cual no sería algo sustentado? Sí. Esa normatividad en materia de antielusión resulta del todo arbitraria. ¿Por qué razón? Si bien es cierto, todos los países por recomendación OCDE y por prácticas BEPS dicen vamos a tener una cláusula antielusiva dentro de nuestra legislación. El problema grave de la recomendación es que no conocen muy bien el sistema legislativo latinoamericano y no recomiendan cómo hacerlo, sino nada más hacerlo. Y la mayoría, o mejor dicho, todos los estados latinoamericanos lo hicieron en su código tributario. Y eso lo hace ilegal y muchas veces hasta inconstitucional. Entonces, no obstante que sea aplicable, o sea, ¿por qué es aplicable? Porque está en la ley, está revestido de la legalidad correspondiente, tiene vicios de legalidad, porque no genera tributos, es decir, no integra impuestos. ¿Por qué? Porque esto va a generar que un acto sea existente o no existente, ¿sí? Y va a determinar mayor base, y ese es un elemento de los tributos, y ese elemento del tributo nace precisamente del Código Tributario, y el Código Tributario no puede integrar impuestos, no puede integrar tributos, por lo tanto eso lo hace ilegal y hasta en determinado momento inconstitucional. Entonces, ¿qué debe haber? Una cláusula habilitante, como lo decía en su momento. No es el Código Tributario el instrumento idóneo para
la determinación de el artículo 16, lo que viene en el artículo 16, la cláusula antielusiva. Debe ser forzosamente la misma Constitución la que debe establecer la cláusula antielusiva, o bien habilitar la cláusula antielusiva nada más dentro de la Constitución y establecerla en la ley de renta. ¿Sí? Ahí es donde debe estar, pero debe haber una cláusula habilitante forzosamente, pero no en el Código Tributario, porque el Código Tributario no integra tributos. De otra manera vamos a tener ese pleito y alguien que maneje técnicamente bien el derecho va a dar tarde o temprano vuelta al asunto. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a José Antonio, extraordinario. Nos paramos un ratito para que el éter no nos suba la cabeza. Listo, ya, vamos. Sigamos. Bien, vamos a seguir. Después. Bien, el siguiente tema es la defensa de las operaciones no reales. Y está con nosotros el señor Álvaro Bocanera Landeras, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, magíster en Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social y magíster en Derecho Tributario de la Universidad de Valencia. Vamos a recibirlo con fuertes aplausos, señor Bocanera. Acá está, gracias. Bueno, buenos días con todos. Gracias por la invitación al congresista Rolando Reátegui. Agradecer a Anaís Uceda por todas las gestiones realizadas, a José Antonio, a Marcos Campos, a Cuauhtémoc, a todos los, a José Bartolo, a todos los que se Eduardo, a José Luis, a todos los que se han dado tiempo acá, Marcos, por darse tiempo de venir desde México. A todos ustedes por la asistencia. Bueno, voy a comenzar con algunas reflexiones sobre las intervenciones que han realizado, específicamente sobre la constitucionalidad de la norma 16. Evidentemente, al hacerla retroactiva la aplicación, ¿sí? Evidentemente esto ha generado una bomba de tiempo, o sea, es cuestión de tiempo nada más de que declaren la inconstitucionalidad de la aplicación de eso. ¿Y por qué? Bueno, y no lo digo ahorita, lo dije en medios como hace 8 o 9 meses. ¿Por qué? Porque la cuestión tributaria, no olvidemos que se genera en hechos imponibles, en hechos primariamente fueron hechos económicos, que luego el legislador lo generó en hechos imponibles, y al ser hecho imponible tiene un espacio y tiempo, que se ha generado en un espacio y tiempo y devengado en un tiempo histórico, y por lo tanto al hacerlo retroactivo la aplicación de una cláusula general antielusiva, evidentemente es inconstitucional. Ahora, entiendo yo que el Ejecutivo esperó bastante tiempo al Legislativo para que apliquen. Aparte que eso estuvo en la Comisión de Economía y hubo varios alcances el año pasado. Yo era parte trabajaba en este poder del Estado y tuve el alcance, se hizo hasta una comisión especial para revisar esos decretos legislativos, así que tuve de primera mano esa información y sí se hizo los alcances de la revisión. Lo que pasa es que lamentablemente no llegó al Pleno y pues el legislativo, creo que el Ejecutivo válidamente pues se cansó de esperar, pero es cuestión de tiempo de que eso ocurra. Sobre el tema de SUNAT y Telefónica, es un tema muy interesante,
Pero lo que ocurre es que eso es solamente la punta del iceberg, lo agarran porque es Telefónica, y yo no es que yo defienda a Telefónica o tenga algún interés con Telefónica, y lo digo eso porque en muchas oportunidades, por ejemplo, yo he dicho de que a Telefónica le van a terminar dando la razón en lo que es el amparo que interpuso por los intereses moratorios, porque ese caso ya ha pasado en el año 1987 en España, y los intereses moratorios ha ocurrido de que es la demora en el pago del impuesto. Entonces, si es que le dan la contra a Telefónica, como dice esta sentencia del Tribunal Supremo Español, es que estás avalando que el Estado se demora en resolver. Y por lo tanto, la naturaleza de la mora, si estamos hablando a la mora como instituto, no como mora tributaria, la naturaleza de la mora sería de que el Estado se puede demorar lo que se le da la gana y cobrarte los intereses sin que importe el tiempo en resolver. Y no es un tiempo en que se demora SUNAT, sino es un tiempo en que hay una falencia del Tribunal Fiscal. Y que el Tribunal Fiscal actualmente tiene una demora de 7 años en resolver sus casos. 7 años en resolver los casos. El que más expedito está y el que más rápido resuelve, aunque no lo crean, en los temas tributarios y de Indecopi, es el Poder Judicial. Entonces, el problema aquí y el cuello de botella es el Tribunal Fiscal, que es parte del Ejecutivo. Entonces, no es el problema SUNAT y no es el problema el Poder Judicial, el problema es el Tribunal Fiscal, señores. Entonces, ¿qué es la solución? La solución es sencilla. ¿Por qué le van a terminar dando la razón a la empresa telefónica? Porque la demora fue en un ente administrativo en resolver. Y no puedes tú decirle, bueno, pues paga, y era que pagues y reclames. Es lo que le escuché al procurador Escalante una vez en una entrevista en radioprogramas del Perú. Pues eso no puedes hacer, señor, por una sencilla razón, porque eso se llama solvent repet, y eso está proscrito. ¿Sí? O sea, tú no puedes decirle al contribuyente paga, después reclama. Eso es tributario 1 de la universidad. 2 dedos de frente y un poquito de haber leído algo básico de derecho tributario. Entonces, sencillo, eso no lo puedes hacer. Entonces, si tú te demoras, tú tienes la naturaleza de recurrir las decisiones administrativas. Pues tu derecho como ciudadano. Ahora, ¿por qué tenemos todas estas fallas en nuestro sistema? Algo que debe hacerse hace muchísimos años en este país es lo siguiente: descentralizar el Tribunal Fiscal. Descentralizar el Tribunal Fiscal inmediatamente en una sede norte y en una sede sur. Porque el Tribunal Fiscal no puede ser, ¿sí?, que siga teniendo 7 años de retraso. No puede ser que solamente tenga 11 salas y una sola de aduanas, con una economía y con una alianza del Pacífico que crece velozmente. O sea, y no puede ser que en un país como el nuestro, que está creciendo a mal que bien a un 3.2% anual, ¿sí?, solamente tengamos una sala para resolver cuestiones tributarias, una sala en todo el país, ¿sí?, una sala, y un juzgado contencioso tributario. Entonces no, o sea, solamente le echamos la culpa rápidamente a la administración, sí, que es lo que más tenemos a la mano, pero no es realmente lo que es el problema en sí. ¿Ok? Ahora, la cuestión es una dualidad en la administración tributaria, ¿no? La solución no solamente se va a dar, porque ahora vamos a tener todavía más problemas. Y se va a poner la cuestión más interesante con la aplicación de la cláusula general antielusiva. Se dijo, y en las conversaciones que se tenían con el director general de tributos, de tributos, que solamente iban a haber 10 casos emblemáticos por año. O sea, solamente se iba a aplicar para grandes empresas. Pero si nos ponemos en la norma en sí, de la cláusula general antielusiva, en ninguna parte de la norma 16 te dice que no lo puedes aplicar a una MIPE. O sea, no te dice en ninguna parte, o sí.
o hay alguna normatividad. Yo no he visto que haya una normatividad que te dice que no le vamos a aplicar a las MIPES. Entonces, eso es interesante la cuestión. Ahora, nuestro sistema tributario en general, ¿sí?, en Latinoamérica en sí, es nuevo. Sí, o sea, todavía nosotros hablábamos hace unos meses, desde hace unos meses estamos en unas investigaciones muy profundas con José Antonio. Ya salió, hoy día nos acaban de mandar que ya salió nuestro último libro, ya lo imprimieron, que habla sobre nuestras investigaciones. Ahora estamos por sacar nuestro otro libro sobre cuestiones de interpretación y de hermenéutica tributaria, y hablábamos justo sobre estos problemas. La tributación moderna, tal y como la conocemos, recién va modernamente dicha desde los principios del respeto de los derechos humanos y todo, va después de 1789, o sea, exactamente después de la Revolución Francesa. Entonces, un sistema que tiene recién un poquito más de 200 años, todavía tiene mucho como sistema que afinar, que aprender. Y más aún nosotros que tuvimos una gran reforma para civilizarnos tributariamente recién en el año 1993, aplicada ya efectivamente como norma. Entonces, nosotros vivimos una pandemia tanto en México como en Perú, que se llama informalidad. Pero la informalidad no es una cuestión que data del siglo XX y XXI. La informalidad es una cuestión que data desde una cuestión antropológica, desde la colonia. Y hay un libro muy interesante en donde pueden encontrar muchos datos, donde vamos a entender por qué de la informalidad, por qué la gente no le gusta pagar impuestos en este país, al menos en Perú, la historia de la corrupción en el Perú. Y ahí están las razones por las que al peruano no le gusta pagar impuestos. En general, a ningún ser humano le gusta pagar impuestos. En general, ni siquiera a los trabajadores del SAT en México, ni a los trabajadores de SUNAT en Perú, ni a los del Tribunal Fiscal, ni a ningún ser humano le gusta pagar impuestos, porque a nadie le gusta que le metan la mano al bolsillo, ¿no? Entonces, porque el órgano más sensible del cuerpo humano es el bolsillo y el corazón. Entonces, eso es una verdad como un árbol. Pues a nadie le gusta eso. Entonces hay que partir de eso. Por eso es que yo soy de la idea que la cultura tributaria no existe. O sea, no va a existir. Nunca, jamás va a existir la cultura tributaria. Aquellos que dicen de que hay que luchar más por la cultura tributaria y hay que generar conciencia tributaria, eso está bien para el discurso, eso es bonito, pero eso no va a existir jamás. Lo que tiene que existir es presión tributaria. Lo que tiene que existir es una administración tributaria soplándole en la nuca a los contribuyentes. Y es que no lo vean a mal, porque el sistema tributario yo he estado en los dos lados, ¿sí? Le conviene cuando estás en la administración, ¿sí? Y cuando me conviene ahora más cuando estoy en lo privado, ¿no? Porque cuando alborotas el gallinero, las gallinas van a buscar un gallo, ¿no? Sencillo. Entonces es algo natural. Voy a ir más a mi tema. Álvaro, un ratito. Voy a marcar lista y regreso. Porque por supuesto. Sí, sé que tenemos pleno. Sigue, por favor. Pero está brillante esto. Doctor, sigue, por favor, doctor. Mi tema específico, quiero hacer una reflexión que he encontrado. El doctor tiene pleno en estos momentos y la cosa está caliente estos días, ¿no? Vaya con Dios, doctor. Son operaciones no reales. Yo he encontrado aquí algunas reflexiones que estuve revisando, leyendo el otro día. Miren,